El proyecto Mundo Vaya del colectivo En Medio. Yo lo que os traigo aquí es un proyecto del colectivo En Medio que se afinca en Barcelona y es una agrupación de profesoras, investigadoras, artistas y diseñadoras que tiene un núcleo de 2, 3, 4 personas, pero va variando y admiten múltiples sinergias y colaboran y trabajan en torno a eso. El proyecto es muy interesante porque nace de una práctica. Ellos intuyen que el mundo Vaya existe y es según ellos, un complejo sistema psicotécnico que controla la movilidad de las personas en el mundo, que este mundo está hecho de una infinidad de vallas. Ellos, el colectivo En Medio, empieza a trabajar una serie de talleres. Tiene un taller que es de acción fotográfica y luego también realizan otro que se llama Bellas Vallas, que me recuerda a Bellas Artes, muy gracioso el nombre. Y empiezan a trabajar en torno a qué son estas vallas y cómo condicionan el mundo en el que estamos, ¿no? Ellos dicen que clasifican y ordenan los movimientos, o sea, los cuerpos, y que el objetivo que tienen es repeler y proteger. Repeler a los indeseables y proteger a las personas deseables que estamos en el otro lado de la valla, ¿no? En el privilegio ese. Es interesante cómo durante años van desarrollando estos talleres y después viene el texto, es decir, después de varios años hacen un ensayo, una investigación escrita en torno a todo lo que han extraído y lo ponen en común con otros 6 proyectos que se pueden ver en la imagen, que son de otra, o sea, el suyo más otros 5 que están diseminados por todo el mundo y que todos abordan la temática de las vallas. Ellos parten desde lo que es la valla como muro, es decir, cogen de paradigma, por ejemplo, el muro de Berlín, que hace 30 años que cayó. Pues desde entonces eso que representa el muro, tan grande, tan férreo como el de Berlín, inauguró con su caída una nueva era de las vallas y de los muros, ¿no? Hablan, por ejemplo, en su investigación, siempre desde el arte o desde los proyectos artísticos, cómo la frontera sur de Europa es más grande, espeluznante y está más murificada que cualquier muro precedente en la historia, ¿no? Incluyendo el de Berlín o de cualquier cosa. También dentro de estos muros así duros, de estas vallas duras, hablan de la valla israelí, de cómo la tecnología representa, o sea, cómo está tan tecnologizada la valla de Israel, que representa una valla, un paradigma de valla tremendo que se instala por el mundo. Van desgranando, van haciendo como una especie de un continuo que vaya de estas murallas más macizas a la delimitación etérea. Aquí empiezan a hablar de las vallas urbanas, que son las que ellas tienen más cerca en ciudades como Barcelona o ciudades europeas. Abordan el tema del urbanismo, cómo aparecen los pinchos estos para que no duerma ninguna persona en estos espacios, cómo se delimitan los cuerpos y cómo todo se basa hoy en día a través del capitalismo, el consumo, en una ordenación de cuerpos, en cómo puedes circular por aquí, no puedes circular por allá, o cómo debes circular, sí, ¿no? Lo único que salta cualquier valla y la traspasa como si no existiera es el dinero, dicen, que sí que puede fluir de un lado a otro sin ningún problema, como es el caso de la valla mexicana, ¿no? La frontera mexicana-estadounidense, como cada día 1.000 millones de dólares más o menos cruzan de un lado a otro en torno a todo lo que genera esa valla. Hablan de cómo se realizan vallas y ordenaciones que surgen de la emergencia, que surgen como de una zona de excepción por un tiempo indefinido, como pueden ser los campos de refugiados, y cómo esto acaba siendo una excepción perpetua, ¿no? Usan este oxímoron de cómo el estado de la excepción, de la emergencia, se convierte dentro del mundo valla y de la ordenación del capital social, académico, humano, etcétera, acaba siendo perpetuo. Entonces, hablan de que suspenden el tiempo, ¿no? Cuando las vallas instauran más seguridad en detrimento de la paz, más protección,
¿no?, de un supuesto enemigo físico, empieza a incorporarse en el pensamiento, en el comportamiento, según la investigación de Inmedio, y cómo acaba siendo productor del racismo, del clasismo, ¿no?, de todo este tipo de situaciones en las que tú estás dentro de una valla o acotado en una valla, estás categorizado, y cómo la persona que está en otra categoría, al otro lado de la valla, es el otro en contra de nosotros. Muy interesante cómo trabajan en torno a eso. Lo abordan siguiendo proyectos llevados a cabo en la propia Valla de Israel, en Alemania, en Berlín, en demás ciudades, y cómo ponen de manifiesto cuestiones que se van encontrando bastante curiosas, como que hoy en día una persona con pasaporte británico puede entrar en más de 160 países sin visado, y una persona iraquí solo en 46, en la misma condición sin demandar un visado, ¿no?, solo por el compartimento del mundo al que pertenecen. Es muy interesante también cómo plantean cuando algo adquiere, como el muro de Berlín, por ejemplo, una dramatización memorial, ¿no?, una antigüedad museística, y se usa de paradigma. Alrededor de eso, o a propósito de eso, se generan muchas más vallas que delimitan de forma más inmaterial, más etérea, en la vida de los demás. Lo que acaban generando después de estos años de taller, que yo tuve la suerte de participar en uno fotográfico hace años, y cómo ponen en común los otros 5 proyectos internacionales, ellos luego lo que hacen después del texto es organizarlo todo en una especie de periódicos que distribuían de forma gratuita, que tú podías leer de forma lineal la investigación y los proyectos y las prácticas, o como un periódico al uso, o no leerlo de forma lineal, desplegarlo y montar una exposición itinerante que ellas mismas iban creando por ahí. Entonces me parece muy interesante cómo parten de una práctica, de cosas que van detectando dentro de los talleres, porque ellos no trabajaban en las vallas, al principio en los talleres, y cómo van surgiendo necesidades y controversias, acaban poniéndolo en común con otros proyectos y acaban generando como una instalación, exposición, panfleto como dispositivo de investigación. Y me parece interesante cómo parten desde ahí y luego ya viene el texto, viene la lectura y vienen las palabras. Y eso era todo.